Saludos amigos, en el video de hoy le vamos a enseñar cómo enviar efecto a un canal determinado, cualquier canal que usted desee. Entonces acá tenemos lo que son las capas. Esta capa primera pertenecen a los DCA, de acá están los buses. La segunda capa de buses, esta la seleccionamos. Aquí aparecen los 4 efectos que vienen por defecto en la X32. Entonces, vamos y presionamos efecto aquí en la pantalla, en la parte derecha, y esto nos lleva a esta pantalla donde vemos el 13, el 14, 15 y 16. Esos son los canales o las salidas. 13, 14, 15 y 16, que son las mismas. Y si teniendo efecto seleccionado, venimos y presionamos Select en cada uno de esos efectos, aparece en la interfaz de cada uno. Esa interfaz nos muestra los parámetros que nosotros podemos ajustar de acuerdo al gusto que nosotros querramos. Bien, pero ¿qué pasa? Vamos a enviar uno de estos efectos a un canal específico. Vamos a seleccionar este canal de acá, déjame ver. Ok, en la segunda capa acá vamos a seleccionar este canal. Este canal vamos a seleccionar. Entonces, para yo enviar el efecto 13, que es el que voy a utilizar, el efecto que está en el canal 13 o en la salida 13, selecciono Send on Fader y selecciono el efecto que quiero enviar, que está en el bus 13. Entonces, ya habiendo seleccionado estas dos cosas, el Select y el Send on Fader, busco el canal al que le quiero enviar efecto y le subo el fader. Ya a medida que yo lo subo, de acuerdo a la necesidad que haya, o sea, la cantidad de efectos que yo quiera, aquí lo subo. También se hace de manera invertida, seleccionando el canal y después Send on Fader y subiendo lo que es la salida del bus del efecto. Espero esto te haya servido de mucho. Recuerda suscribirte, compartir y dar like. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.